Bueno, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Rodrigo Morales, consejero principal de la Organización Internacional de Empleadores. Y a nombre de la OIE y de nuestro secretario general, Roberto Suárez Santos, les doy la más cordial bienvenida a este evento paralelo en el marco del séptimo Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos. Agradecemos, por supuesto, a la Unión Europea y al proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, CERALC, por hacer posible este evento, y un especial agradecimiento, por supuesto, a la OIT que nos ha acompañado a lo largo de la organización de este panel. No sé si Pamela anda por aquí, pero muchas gracias por todo el apoyo. Como la mayoría de ustedes sabrán, la OIE constituye la red más amplia del sector privado del mundo. Representamos a más de 50 millones de empresas a través de 150 organizaciones empresariales nacionales en más de 140 países. Pero más allá de los números, permítanme destacar que lo que realmente nos hace únicos es que esas organizaciones empresariales, como las que muchos de ustedes representan, son verdaderamente representativas del sector privado en cada uno de esos países y, sobre todo, son independientes del poder público. Eso es lo que las hace influyentes. Desde la OIE llevamos muchos años haciendo un esfuerzo muy importante para que esas organizaciones integren y asuman la conducta empresarial responsable como una prioridad, y para que colaboren con organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y entre las empresas mismas para mejorar la percepción y, sobre todo, el impacto que generan en los derechos humanos. Desde la OIE siempre hemos destacado la gran relevancia de estos foros regionales porque nos permite no solo reunir a una audiencia amplia, sino lo más importante, comunicar y construir confianza. Confianza que nos permite crear puentes con todos los actores relevantes para avanzar en la agenda sobre empresas y derechos humanos. Así, nuestros trabajos del día de hoy se concentrarán en dos paneles cortos de aproximadamente 30 minutos. Así que les pido ser breves en sus intervenciones, respetando el tiempo que les indique para así no quitar tiempo a los demás panelistas y sobre todo no aplazar más el desarrollo de este foro, que ya vamos un poquito demorados. Tendré el honor de guiar las discusiones en este primer panel bajo la temática cómo reforzar la acción colectiva y aumentar la confianza entre los actores relevantes en el contexto de América Latina y el Caribe. Y un segundo panel será moderado por mi colega Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, que a su vez es miembro de CACIF, miembro importante de la OIE en la región, bajo la temática Mejores prácticas y lecciones aprendidas de las iniciativas de múltiples partes interesadas para fomentar los derechos humanos. Sin más, permítanme dar inicio a este primer panel, en el cual tenemos el honor de contar con la participación de Fernanda Oppenheim, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales de la ANDI Colombia, Stephanie Finga, consultora de Relaciones Laborales de la ECAT de Trinidad y Tobago, Percy Oyola, presidente de la CGT de Colombia, Gloria Gaviria, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo de Colombia, y Armando Ortega, director de Derechos Humanos para las Américas de Coca-Cola Company. Así que vamos a empezar y me dirijo primeramente con Fernanda. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya hablaba yo de la importancia de generar confianza y construir puentes entre las partes interesadas para avanzar en la agenda de derechos humanos y empresas. Como presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, pero también con un extenso conocimiento del tema de empresas, derechos humanos a nivel de sociedad civil, me gustaría en primer lugar preguntarte qué podemos hacer, en particular en esta región del mundo, para reforzar la acción colectiva y aumentar la confianza entre estos distintos actores con miras a avanzar en la agenda de empresas y derechos humanos. ¿Qué desafíos particulares ves en el contexto de América Latina, Fernanda? Adelante, 4 minutos. Muchísimas gracias, agradezco mucho a la Asociación Internacional de Empleadores por la invitación. Muchísimas gracias, Luis Rodrigo, y a todos quienes han organizado este panel y a ustedes por su escucha. Pues bueno, creo que los desafíos son muchos, pero también hay oportunidades. Me parece que un reto fundamental que ha estado presente y que creo que ha
que dificulta todavía la construcción de confianza tiene que ver con el reconocimiento justamente de lo que han sido un historial, digamos, de abusos y de conflictos que hemos visto en la región. Yo viniendo de un país, bueno, de dos países, porque soy doble nacional, uno que vivió una dictadura, yo nací en dictadura en Uruguay, y también soy nacional de México, y en México también hemos vivido momentos importantes de conflicto. Creo que sin reparación, digamos, no hay futuro, no hay construcción de confianza. Entonces creo que esa es una cuestión fundamental. Sentarnos todos y todas a la mesa, hablar de las dificultades, que haya un reconocimiento y que haya un trabajo hacia adelante. ¿Sí? Yo pues he acompañado por muchos años, más de 2 décadas, también distintos espacios, distintos casos en los territorios, y veo que esto ha sido tal vez un obstáculo para esa construcción de diálogo y confianza, ¿no? También reconocer que venimos de distintos antecedentes, con distintos ADNs, entre comillas, pero que nos podemos encontrar también en un diálogo, sentar a una mesa y encontrarnos también desde lo que nos hace humanos y nos conecta, ¿no? Creo que hoy cuando el consejero nos recomendaba probar algunos platillos colombianos, yo decía, bueno, eso es un punto en el que nos podemos encontrar como personas, ¿no? De alguna manera. Y creo que parte de construir esa confianza es la escucha mutua, es el tratar de encontrarnos en esos puntos donde sí podemos tener un punto de contacto, aunque vengamos otra vez de espacios diferentes, antecedentes diferentes, con intereses distintos, y construir. Pero creo que sí que este reconocimiento también de una historia en nuestra región es bien importante, ¿no? Y este reconocimiento de una forma tradicional de hacer negocios o una forma tradicional también de operar de los estados y de los distintos poderes del Estado como garante de los derechos humanos, que ahorita estamos tratando de cuestionar y mejorar. Y entonces creo que reconocer que estamos en un momento diferente y que hay esfuerzos también de todos los sectores en cambiar, ¿no?, la situación actual para mejor y enfrentar en conjunto estas crisis, como la crisis climática, por ejemplo, que creo que es una crisis en la que estamos todos en el mismo barco de alguna manera, aunque la calidad de los barcos puede ser un poco diferente, seamos honestas. Creo que es muy importante, ¿no? Y por eso el grupo de trabajo tiene este rol tan importante en mi perspectiva, y fue lo que me motivó también a presentarme a este espacio para pues tomar la posta de aquí de mi colega Dante Peche después de sus 6 años, es justamente que es un espacio donde podemos ejercer esos puentes, ¿no? Ayudar a tender esos puentes, facilitar esos diálogos y sentarnos, como estamos aquí, 700 personas de todos los sectores a la mesa. Y eso me parece muy importante. Muchísimas gracias, Fernanda. En efecto, mucho trabajo por delante tenemos y ese reconocimiento que apunta sin duda es muy importante, y reconocimiento no solo del lado del sector empleador, por todas las partes interesadas. Tenemos una necesidad del reconocimiento también del rol que deben de jugar los gobiernos, la sociedad civil, todos los involucrados, y por eso que nos encontramos sentados a esta mesa y que te agradecemos infinitamente que nos acompañes el día de hoy. Permítame ahora pasar con nuestros representantes de federaciones miembro de la OIE. Y aquí me gustaría dirigirme de igual manera y con una misma pregunta a Alberto Echavarría y a Stephanie Fingal de Colombia y Trinidad y Tobago, respectivamente. Así es de que, Alberto, Stephanie, a nivel empresarial, nuestros miembros se muestran sumamente comprometidos en avanzar en la agenda sobre derechos humanos y empresas. ¿Nos podrían compartir cuál ha sido el papel desempeñado tanto por la ANDI en Colombia como por la ECAT en Trinidad y Tobago para brindar apoyo a sus miembros y reforzar la acción colectiva y aumentar la confianza entre las partes interesadas? Tenemos buenas prácticas en materia de asistencia técnica, por ejemplo, o de formación, difusión, orientación y sobre todo autoevaluación. Alberto, 4 minutos. Tal vez dejaría a Stephanie primero en aras de el respeto a asuntos de género, de manera que esperaría que ella intervenga primero. Stephanie. Okay. Gracias, Alberto. Greetings, everyone, and it is a pleasure and privilege to be part of this very important and urgent discussion this afternoon.
Let me say that I was the CEO of ICAT. I'm not the CEO at present, but I'm a member of the Employers Consultative Association of Trinidad and Tobago. For those of you who don't know, Trinidad and Tobago is a twin island republic, the southernmost part of the English-speaking Caribbean. Like every other country today, we are grappling with the COVID-19 pandemic, the impact of it, as well as other global challenges that we all face. Against this backdrop of the discussion that we are doing today, we think that collaboration is critical. I would say that it fits perfectly into the approach we seek to adopt, as it inherently connotes human interaction. For business, a human rights approach also requires consideration of the well-being, the needs, the hopes and aspirations of those who work for businesses, those who utilize the goods and services produced by businesses. We focus on two examples of how collective action among various stakeholders in Trinidad and Tobago proved to be very valuable. First of all, the pandemic. In our country, very early, as the Employers Consultative Association, we sought collaboration with CARPHA and access information from PAHO on all the different organizations. Of course, we had WHO providing information, guidance, and so. And very early, we developed policies and guidelines for our employers so that they will address the human relations issues that came about this sudden unprecedented crisis of COVID-19. We also supported the government's initiatives and provided recommendations or opinions on how business could assist in alleviating the very difficult impact, especially for those who are most vulnerable. Some of these were adopted in different ways. We also, as employers within our country, different chambers of commerce, people in the media, professionals, media houses, advertisement companies, and so voluntarily came together and developed initiatives towards getting the public's acceptance of the vaccines, as well as organizing mass vaccination sites so that we got more and more persons agreeing and having the access to vaccines. As we continue to engage stakeholders as the ECA, we also included unions, IT professionals, conducted webinars, and we brought to bear and to focus the importance of a circular economy, which offers often our point of reference, to encourage employers and other stakeholders to find alternatives to mitigate, for example, the quick termination of employment when business started to decline. It wasn't always easy and we had some resistance, but we continued to impress upon employers and businesses of the rights of employees and that the quick and immediate termination of employment would have affected their lives, their livelihoods, and the very survival of some businesses in the long term. The second example I'd like to quickly talk about is gender-based violence, which we know in this territory, we have about 1 in 3 women who sometimes in their lives will face gender-based violence. So we partnered with the unions in Trinidad and Tobago and developed a workplace policy on gender-based violence, along with the support of through the EU-UN Spotlight Initiative and with the support of the ILO. That was quite successful and it is to be implemented soon. So I would say that there are some lessons that we learned from those two experiences. One, we must build trust among stakeholders and partners, openly declaring and discussing the hard facts. Our government was forced to do that by having daily briefings as citizens wanted to know what were the issues, how was this crisis of pandemic evolving, and what was the government prepared to do. So hard facts must be openly discussed and collaboration truly, done in a manner where it is people act in good faith and with a true desire to have outcomes for the collective good. We must also support institutions that are involved and charged with the responsibilities for effecting those remedies, but of course, holding them accountable
particularly when funding is allocated for such activities. We also would like to say that the what's in me mentality that will always be a consideration for business. What's the return on investment? But that cannot be the only and the first priority as we move forward. We must think differently as the ROI on business for business is much greater and lasting than we think when we consider the human rights, the lives, the hopes, and the aspirations of the persons we employ and the persons we serve in our respective communities. Thank you. Thank you very much, Stephanie. Indeed, COVID has been a game changer for everyone, and now more than ever, all stakeholders going in the same direction has turned more crucial than ever. And of course, guidance, strengthen social dialogue, and building trust. We continue to raise this important aspect, and good faith and support institutions are of the utmost importance. So thank you very much for your contribution. Ahora volteo con Alberto. Alberto, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué nos puedes compartir? Gracias, Luis Rodrigo, y es un gusto estar con ustedes compartiendo experiencias sobre lo que la Organización Empresarial Colombiana implementa en pos de la protección y defensa de los derechos humanos y concretamente de la actitud con la que las empresas deben actuar en pos de ese beneficio. Es de mucho tiempo atrás que se impulsan iniciativas en el marco de un entorno como el colombiano difícil, con diferencias culturales, pero también con un entorno sociológico alto en violencia, que refleja una mala imagen internacional, pero que al mismo tiempo comprometen el accionar de las empresas. Hemos acometido iniciativas para educar y formar a la comunidad empresarial alrededor de cómo abordar temas difíciles en temas de protección de derechos humanos. Y entendidos no simplemente como parte de una relación de un conflicto interno que ha vivido este país y el cual, por fortuna, estamos construyendo una paz paulatinamente, sino a través de la manera de entender que el acontecer empresarial llega a los distintos grupos de interés y que eso es participar en los derechos humanos. Y la manera como la buena calidad de un producto también se traduce en un servicio y en una actividad que corresponde a un deber como empresas. De igual manera, se hace en conjunción con las actividades que despliega el Estado y otros grupos de interés, en temas ambientales, en temas de actuación de transparencia, en temas laborales, en temas puros de derechos civiles, políticos, culturales, sociales, económicos, que involucran los conceptos amplios en derechos humanos. Quiero, por lo corto del tiempo, destacar que hemos involucrado dentro de la ANDI el concepto no solamente de empresas y derechos humanos, sino un concepto más propio del pensamiento empresarial, que es el concepto del capitalismo consciente, que no es otra cosa que desde el liderazgo que cada ejecutivo emprende, lo haga en un propósito de transformar en valores que agreguen contenido a la sociedad. Y desde esa perspectiva, cada acontecer que se hace tiene que llevar derivado un compromiso ético y adicionalmente un mensaje de convivencia y armonía. Y esa es una forma de transformar a la sociedad. Finalmente, hemos implementado en los 2 últimos años, derivado de la pandemia, 2 actividades que me parece importante destacar. La primera, no depender exclusivamente del accionar de las autoridades públicas en materia sanitaria para el suministro de vacunas, sino acometer directamente una iniciativa para vacunar a los colaboradores de las empresas e incluso a sus familias, para que los entornos productivos no se detengan y tener precisamente la cobertura de la vida y la salud de las personas que conviven con nosotros. Es una iniciativa paralela que se hizo incluso con instituciones en donde compartimos
la dirección a través de los trabajadores y sus organizaciones en unas instituciones colombianas que se llaman las cajas de compensación familiar. Irrigamos a través del territorio nacional la manera de poder vacunar a través de esas instituciones. Compromisos que pasaron más de los 50 millones de dólares en posibilidades de acceso gratuito a vacunas. Pero adicionalmente, derivado del paro nacional y de las reacciones que tuvo la población en relación con la pandemia y modificaciones legislativas que podrían implicar cargas tributarias, el sector empresarial tomó la decisión de acometer de manera directa el costo de una reforma tributaria, 100% a cargo de las empresas, con un costo estimado del orden de 1.2 puntos del PIB colombiano. Y eso se hizo como un compromiso transitorio para conjurar un déficit fiscal cercano al 8%, que todavía sigue siendo alto, pero que ha ayudado precisamente a aunar los recursos con cuales nutrir necesidades básicas urgentes de la población colombiana para mitigar las dificultades de pobreza. Esos par de compromisos hace parte de la actitud con la que el empresariado acomete la manera voluntaria de desarrollar estas iniciativas. Hay muchas otras. Particularmente tenemos un Comité de Empresas y Derechos Humanos. Y hay otras instituciones que nos apoyan. La Fundación Ideas para la Paz en la producción de Guías Colombia. Otras instituciones del mundo empresarial como la Cámara de Comercio de Bogotá y otras cámaras de comercio que han implementado guías para las pequeñas empresas en materia de la forma de abordar el concepto de empresas y derechos humanos. Son procesos educativos paulatinos con los que estamos avanzando y, por supuesto, la manera como ilustrativamente podemos ir mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Sin duda, los temas de derechos humanos y empresas no son temas fáciles, son extremadamente complejos, pero hay que afrontarlos con seriedad y con valentía y sobre todo con responsabilidad. De ahí que te agradezco mucho que nos compartas estas buenas prácticas, mucho interés en este tema, en esta política de capitalismo consciente para transformar en valores que agreguen a la sociedad y otras prácticas que está implementando la ANDI. Muchas gracias, Alberto. Permítame ahora pasar a una contraparte sumamente importante para nosotros, que son los trabajadores y todo lo que podemos hacer también de manera conjunta. Y agradezco la presencia del señor Oyola, que nos acompaña el día de hoy como presidente de la CGT en Colombia. Estimado señor Oyola, ante todo quisiera reconocer que la OIE da gran importancia a su presencia aquí el día de hoy en este foro. Para nosotros es crucial tener una representación tripartita si uno quiere avanzar en esta importante agenda de empresas y derechos humanos. Así que le pregunto, como presidente de la CGT en Colombia, su opinión respecto a qué es necesario para aumentar la confianza entre nosotros y entre los actores más relevantes y reforzar esta acción colectiva en el ámbito de empresas y derechos humanos. Tiene la palabra 4 minutos, señor Oyola. Gracias, muy amable. En primer lugar, pues, para un trabajador, para un sindicalista, estar en un escenario como este es una buena señal, de una parte que nosotros podamos estar aquí, de otra que los empleadores asuman la importancia de que podamos participar. Así que agradezco tanto a la ANDI como a los organizadores de este 7º foro poder estar en este espacio. De otra parte, tomando conciencia de la acción colectiva, reconocer que al aceptar todos los actores que usted hizo mención, convivir en una casa común como la OIT, nos comprometen en aceptar no solamente los convenios, las recomendaciones y todos los demás instrumentos que de allí emanan. Justamente concluyó el pasado 11 de junio
la 110 conferencia de la OIT. Así que si actuamos con responsabilidad, también en el marco de Naciones Unidas, de una parte hablamos de los convenios de OIT y en el tema de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Compartimos que el derecho de la libertad sindical comporta un ejercicio responsable y desde ahí es que consideramos importante poder sintonizarnos en la misma frecuencia con los empleadores en la perspectiva de poder asumir lo que yo llamaría sembrar diálogo social constructivo que produzca acuerdos y nos permitan visibilizar los frutos de ese proceso. Más allá de la responsabilidad y la voluntad, llamamos a los gobiernos a garantizar de alguna manera la existencia de instituciones que posibiliten el desarrollo de ese diálogo social. Ya se ha mencionado en Colombia, tenemos algunas dificultades desde el punto de vista del funcionamiento de escenarios como la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que ni es permanente porque no nos reunimos con la frecuencia que debiéramos y difícilmente alcanzamos los objetivos en materia de concertar políticas salariales y laborales. En ese orden, hablando de confianza, son múltiples las definiciones de confianza en la literatura. Son, debido a que se trata de un concepto abstracto que a menudo es usado indistintamente con términos relacionados con credibilidad, confiabilidad o lealtad, y también a que es multidimensional, pues incluye dimensiones cognitivas, emocionales y conductuales. Para Fukuyama, la confianza es un activo valuable, fuertemente ligado al éxito económico. De otra parte, cuando hablamos de sembrar y cosechar frutos, esos frutos de los actores del diálogo social, para que los podamos mostrar y fortalecer la confianza, tanto en el escenario como entre los actores, pienso que la confianza en el diálogo y sus resultados se logran en la medida que frecuentamos más esa práctica, dándonos cada vez mayor capacidad de manejo, autonomía y lograr el nivel deseado, como es la paz laboral. Concluyo con una invitación a dotarnos de reglas suficientemente claras como un plan de trabajo decente que podamos concertar en cada uno de los países de América Latina y el Caribe, y de otra parte que podamos transitar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Gracias. Muchísimas gracias, señor Oyola. Definitivamente, sembrar diálogo social, construir acuerdos, es lo que nos lleva a resultados sólidos y sobre todo implementables, ¿no? Y el seguimiento, por supuesto, a reglas que construimos juntos. Comentaba ya los principios fundamentales que derivan de algunos convenios de la OIT, por ejemplo. Yo agregaría también la importancia que denotan los principios rectores de Naciones Unidas en este ámbito, por supuesto. Son extremadamente importantes para generar esta confianza de la que usted hablaba y en todos sus ámbitos: credibilidad, confiabilidad, lealtad, etcétera. Le agradezco mucho por su intervención y con eso permítanme pasar ahora con la otra pierna del tripartismo. Estimada Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos y representar al Gobierno de Colombia.
en nuestro evento. En el ámbito de las empresas y derechos humanos, como por ejemplo en la adopción de los planes nacionales de acción, el éxito de cualquier política está muy ligado al nivel de compromiso y apropiamiento de todas las partes interesadas. ¿Podrías contarnos qué medidas a nivel gubernamental ha tomado Colombia para reforzar el involucramiento del sector privado y la acción colectiva, al tiempo que se genere mayor confianza entre todos los actores relevantes? Adelante, tienes 4 minutos, Gloria. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme y por además liderar este importante panel. Y saludo también a todos los que están aquí presentes. Bueno, yo creo que se han dicho cosas muy importantes y por parte del gobierno, obviamente, involucrar a todas las partes y especialmente a empleadores y trabajadores es supremamente fundamental. Por eso, en el año 2018, el gobierno firmó un pacto tripartito por el trabajo decente. A raíz de ese pacto por el trabajo decente, se empezaron a generar unas acciones tanto con empleadores, con trabajadores, pero específicamente referida a la pregunta sobre qué hemos hecho para involucrar al sector privado, se han firmado unos pactos ya efectivamente con el sector privado. Pactos en alojamiento y servicios de comida, por ejemplo, en café, en comercio, en construcción, en infraestructura, en flores, en hidrocarburos, en salud, en vigilancia y seguridad privada, en empresas de servicios temporales, con el sector de la educación superior, también con el sector palmero. ¿Qué involucran en general estos pactos? Primero es el cumplimiento de las normas laborales, que se cumplan efectivamente las normas laborales, todos los actores se comprometen, y las empresas se comprometen a que se respeten efectivamente todos los derechos fundamentales, los derechos humanos, la debida diligencia, y si en algún momento se detecta de pronto algún incumplimiento, también a que se compromete la empresa a hacer unos planes de mejoras voluntarios para que trabajar conjuntamente con el Ministerio del Trabajo en avanzar en esos ciertos riesgos que se han tenido. Hay otras cosas importantes que también el Ministerio ha venido, y específicamente el señor ministro, adelantando, y es en la lucha de la erradicación contra el trabajo infantil, que lamentablemente pues en nuestra región y en Colombia todavía existe, y se trabaja también muy de la mano con las empresas y con el sector comercio. Se va a esos lugares, se detectan estos focos donde pueden haber niños trabajando, y con el sector de la educación estamos muy de la mano precisamente para evitar que los niños estén en la calle y no estén trabajando. Hay otra experiencia interesantísima que me gustaría compartir con ustedes de cómo involucramos a las empresas y también a unos actores relevantes. Nosotros estamos trabajando un proyecto con una comunidad indígena en el Meta. Y es interesante porque el proyecto lo construimos directamente con la comunidad. La comunidad se acercó a nosotros porque ellos tienen unas tierras y no las tienen productivas. Y los líderes indígenas nos dijeron, nosotros no queremos que nuestros hijos estén de jornaleros, no, nosotros tenemos tierras, queremos aprender a producir esas tierras. El Meta tiene un problema, digamos, en cuanto a la producción, porque las tierras son muy ácidas y hay que hacerles un cierto grado de tratamiento. Y hay unas empresas que ya tienen una tradición larga de haber trabajado la tierra. Entonces nos unimos con estas empresas para que ellos nos ayudaran y les transfirieran esa tecnología también a la comunidad. Entonces, es como les contaba, bastante interesante, porque nos unimos empresa, comunidad indígena y gobierno, y todos estamos ahí aportando, y de hecho la comunidad señala que ellos se quieren volver un punto de referente para otras comunidades indígenas, para avanzar así y ver cómo no solamente ellos tienen un proyecto productivo, sino que ellos también aprenden a ser, como ellos dicen, empresarios, a que sus hijos no estén, como ellos mismos lo expresan, de jornaleros, sino explotando su propia tierra.
Y la empresa nos ha ayudado, las empresas nos han ayudado a la transferencia de tecnología, a sembrar otros productos que ellos no los tienen, y también nos están dando insumos, nos están dando semillas, nos harán la tierra. Es un proyecto, la verdad, bien interesante, bonito, porque nos enamoramos nosotros del proyecto, porque eso también ha permitido que haya paz ahí en la localidad, que haya paz en la región y que además pues se trabaje conjuntamente. Creo que me pasé y hasta aquí llego. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Sin duda nos falta tiempo para destacar la importancia que tienen todas estas áreas de oportunidad para colaboración con el sector privado. Ya señalaste varias de ellas. Yo me quedo con una que es emblemática, creo, de la relación que tenemos y que hemos trabajado mucho desde la OIE, que es la erradicación de trabajo infantil, y donde tenemos pues muchos ejemplos de coordinación con los gobiernos y demás actores relevantes. Así que muchísimas gracias por estos mensajes, compartir esta experiencia. Déjenme pasar ahora a la experiencia, a la perspectiva a nivel de empresa. Y que tenemos con nosotros, y agradecemos también que nos acompañe Armando Ortega, director de Derechos Humanos para las Américas de Coca-Cola Company. Armando, ¿nos puedes compartir algunas de las mejores prácticas o lecciones aprendidas en los esfuerzos para fomentar el respeto a los derechos humanos de manera colectiva? ¿Y cómo aprovecha Coca-Cola Company a las organizaciones empresariales en la consecución de objetivos de la Agenda sobre Conducta Empresarial Responsable? Adelante, tienes la palabra, 4 minutos, Armando. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Luis, por la invitación. Y es un honor para nosotros estar compartiendo estas experiencias y, sobre todo, agradecer que se le da la voz a las empresas para poder compartir nuestros aprendizajes. Obviamente, como empresa multinacional y que operamos en más de 200 países, la implementación de instrumentos voluntarios es una piedra angular para poder ir avanzando en nuestra agenda, y seguimos claramente los principios rectores de empresas y derechos humanos, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, los derechos fundamentales en el trabajo de la OIT, y estamos muy pendientes de las legislaciones emergentes, los tratados internacionales, y contribuimos de esta manera en el desarrollo de la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Pero también entendemos que ningún sector exclusivamente podrá abordar de manera efectiva estos problemas por sí solos, y en consecuencia, pues debemos continuar trabajando con empresas, con sindicatos, como nosotros bianualmente colaboramos con el Sindicato Internacional de los Trabajadores de la Industria y de la Alimentación, con organismos no gubernamentales como Human Rights Watch, Oxfam Américas, con gobiernos, con academia, por ejemplo, con la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto nos permite generar alianzas público-privadas. Desde hace varios años generamos esta alianza con el sector agroindustrial en México para poder promover soluciones significativas que lleguen a las causas fundamentales. De esta manera continuamos trabajando también con el sector empresarial para desarrollar esta hoja de ruta y que nos permite ejercer la influencia en nuestras cadenas de valor, sobre todo en empresas nacionales y las pequeñas y medianas empresas, que es donde normalmente, y estas brechas existen, es donde podíamos identificar los principales riesgos a los derechos humanos. Estos temas normalmente podemos encontrarlos en los puntos más profundos de las cadenas de valor, como en los sectores agrícolas, o actualmente que estamos colaborando con los sectores informales del sector de reciclaje. Y por lo cual debemos procurar que la debida diligencia, cuando la trabajamos y la colaboramos con las empresas, pues no genere un impacto negativo en sus costos-beneficios. Además, obviamente como empresas, pues tenemos que conocer cuáles son nuestros riesgos para poder así implementar los mecanismos de debida diligencia y remediación de manera apropiada, y continuamos colaborando con empresas del mismo sector o a través de mecanismos multisectoriales en iniciativas como el In Progress, el Consumer Goods Forum, el Global Business Initiatives on Human Rights, el Responsible Business Alliance, el Institute for Human Rights and Businesses, el Leadership Group on Responsible Recruitment, el Center for Sports and Human Rights, que nos permiten establecer una agenda en común para abordar temas generales o específicos en materia de derechos humanos para nuestras operaciones o para las cadenas de valor, e inclusive en programas de patrocinio.
Y de esta manera podemos implementar los mecanismos, por ejemplo, como reclutamiento responsable para evitar el trabajo forzoso de las personas migrantes, o esfuerzos multisectoriales para la prevención del trabajo infantil, como lo hemos venido realizando en colaboración con el sector agroindustrial de Centroamérica, o colaboramos con la plataforma de trabajo infantil de la OIT. Además de estas alianzas, pues obviamente nos permite fortalecer los instrumentos, pero también el poder compartir de manera conjunta estos desarrollos de capacidades que muchas veces, en ocasiones, el Estado no provee, y esto fortalecemos los lazos que tenemos con todas estas partes interesadas, principalmente con las cadenas de valor, pero además lo venimos abordando de una manera mucho más amplia, ¿no? También ya incluimos temas ambientales como la deforestación, el desarrollo comunitario, la diversidad, equidad, inclusión o el empoderamiento de la mujer. Finalmente, obviamente es importante que todas las empresas deben de tener claros cuáles son sus políticas y su relación con el impacto del negocio, puedan establecer esos riesgos y estos riesgos los puedan cruzar con los riesgos de materialidad para poder priorizar de manera correcta. En nuestro caso tenemos nuestros principios rectores, una política de derechos humanos, lo cual nos lleva a unas políticas o principios para nuestra cadena de valor, principios de agricultura sustentable, y esto nos permite establecer o seguir los lineamientos en nuestra debida diligencia a través de los monitoreos, la vigilancia, estudios de impacto, que una vez que conocemos cuál es la situación y aun cuando tenemos una visión global, podemos actuar de manera local con las organizaciones especialistas en el tema, y esto que nos permite así abrir las puertas y tener una mejor conexión con las comunidades para poder llegar a un mayor número de personas impactadas. Y finalmente concluyo que las organizaciones de empleadores deben de amplificar estas iniciativas para que un mayor número de agremiados, principalmente las empresas nacionales, puedan desarrollar este conocimiento. Y de esta manera, pues colaboremos en generar un mejor mundo, en este caso, a nuestros empleados, embotelladores, trabajadores, proveedores, productores agrícolas, recuperadores de base, comunidades, clientes y consumidores. Gracias. Armando, muchísimas gracias. Creo que lo que nos compartes responde de manera también muy puntual a lo que ya destacaba Fernanda, la necesidad de reconocimiento de los problemas, pero sobre todo actuar en respuesta y de manera conjunta. Señalabas las hojas de ruta. Bueno, es una clara muestra de que hay una voluntad de hacer más y de trabajar de manera conjunta. Déjenme brevemente regresar con una pregunta corta para cada uno de ustedes y volver con Fernanda. Fernanda, yo traía una pregunta en relación con expectativas, pero creo que tu primera intervención fue muy clara en torno a las expectativas que existen del lado del sector empleador. Así es de que estoy pensando más bien en algo que nos han venido compartiendo nuestros miembros, sobre todo en países que están un poco más en fases iniciales del desarrollo de los planes nacionales de acción, por ejemplo, que todavía no han empezado, y una preocupación por la imposición de un plan nacional de acción más que un plan nacional de acción en el que todas las partes interesadas se involucren en su elaboración. ¿Cuál es tu perspectiva en torno a esta acción colectiva para aterrizar un plan nacional de acción de empresas y derechos humanos? Adelante, Fernanda. Muchísimas gracias. Qué buena pregunta. Me parece fundamental tal vez clarificar algunas cosas, ¿no? Pues un plan de acción de empresas y derechos humanos es un plan de política pública, por lo tanto lo lidera, ¿no?, algún ministerio o secretaría o algún tipo de cuerpo interministerial, ¿no?, de gobierno. Sin embargo, justamente es clave que estén todas las partes sentadas a la mesa, ¿no? Mi recomendación para empezar sería: no teman. De veras, el tema de empresas y derechos humanos es una agenda clave, es la tendencia internacional. A las empresas les diría, además es lo que les va a marcar el mercado crecientemente, y las y los consumidores, también las instituciones de inversión, ¿no?, los accionistas, etcétera. Entonces creo que les diría, no lo sientan como una imposición, sino más bien siéntense a la mesa y den sus insumos, ¿no? Su perspectiva es clave.
Por supuesto, los gobiernos deben consultar con todas las partes. Eso incluye a los y las trabajadoras, sin duda. Eso incluye también a los otros poderes del Estado. O sea, yo creo que es fundamental que participe el legislativo, que participe el Poder Judicial en estos diálogos. Sin lugar a dudas, las comunidades afectadas o potencialmente afectadas o las comunidades locales, vecinas a los proyectos, creo que es fundamental. La lógica tripartita suena mucho al lenguaje de la OIT, si me permiten este cálido comentario con mucho respeto y cariño. Creo que somos más de 3 partes interesadas en la agenda de empresas y derechos humanos, ¿sí? Está la academia, están las comunidades, están las y los trabajadores, los sindicatos, están las asociaciones empresariales o de empleadores, están las empresas como tal, están, por supuesto, los gobiernos y todos los poderes del Estado. Entonces, creo que somos una gran comunidad de práctica y todas y todos tenemos que estar a la mesa en los desarrollos de los planes nacionales de acción. Muchísimas gracias, Fernanda. Y me voy muy rápido con el resto de los panelistas porque ya el tiempo apremia y vamos a tratar de responder en realmente 30 segundos. Pero mi pregunta ahora para Stephanie y Alberto, y me cuelgo de los comentarios de Fernanda. ¿Hay miedo? ¿Qué más podemos hacer? Stephanie. Yes, thank you. I would say that the Building Back Better that we are aspiring towards must have human rights as its fundamental principle. If we are to quell the sleeping threat, or I would say perhaps the awakening threat of civil uprisings across the globe, and the attendant threat that this brings to our very businesses and societies. If governments are not acting, businesses must recognize the impact of the absence of human rights in how we do things, why we do things, and when we do them, and where we do them. We must address those, even without government's firm legislation or so, and support the government when they are ready to do so. From a global perspective, we believe the tools and technologies, they are available to us, but we must use these to, and avail of the opportunities that are available. We have to have the mettle to act decisively and tangibly. We have been talking a long time. And so self-preservation will not produce the sustainable future that we are hoping for. It must be sustainable for all. Thank you. Muchas gracias, Stephanie. Alberto. No hay miedo para nada. Lo que hay es siempre retos para seguir avanzando en mayor integridad, en mayor inclusión, en reconocimiento a la diversidad, pero pensando en el desarrollo. Las autoridades públicas en todas sus esferas tienen el compromiso, pero también la necesidad de contar con los actores de la sociedad. Y en eso coincido con Fernanda en el hecho de que hay que hablar con todos los sectores y tener institucionalidad permanente y periódica para hacerlo, pero también respetando la diferencia, pero buscando en esa diferencia la confluencia de lo posible, de lo realizable en el corto, en el mediano y en el largo plazo, independientemente de la variabilidad que puedan tener las autoridades públicas por razón de la variabilidad en la democracia. De modo que el mundo empresarial está siempre dispuesto y con una actitud propositiva a lograr el mejoramiento en la sociedad. Muchísimas gracias, Alberto. Volteo ahora con el señor Preciola. Normalmente hablamos de expectativas hacia la otra parte, pero nosotros como organizaciones también tenemos expectativas hacia nuestros propios miembros. Usted, como representante de los trabajadores, ¿qué expectativas tiene también de sus miembros? Bueno, entre otras cosas, que pierdan el miedo. Nosotros decimos que no tenemos vacunas contra el miedo. Colombia tiene una tasa de sindicalización muy baja. Obedece a fenómenos como la violencia que se hizo mención y los temores de perder el empleo si se hace parte de un sindicato. Como lo mencionó el doctor Chavarría, aspiramos a consolidar un proceso
de paz, de reconciliación, que nos permita superar esos miedos y poder con mayor fortaleza contribuir a una transformación de nuestra sociedad. Una paz que nos permita lograr la justicia social. Muchísimas gracias. Gloria, 30 segundos. ¿Qué recomendación nos puedes dar, pero hacia otros gobiernos, tomando en cuenta que ustedes están bastante avanzados en la agenda de empresas y derechos humanos, otros gobiernos menos avanzados, ¿qué podrías recomendar en este ámbito? Bueno, yo creo que para una elaboración de un buen plan es importante involucrar a todos, como se ha dicho, hacerlo de una forma, en Colombia se hizo a través de talleres regionales, o sea, yendo a las regiones, escuchando a la comunidad, sabiendo qué quiere esa comunidad. Y obviamente después validando esos procesos y esas recopilación de experiencias que se tuvieron en las comunidades y no asumir. A nosotros nos pasó algo curioso y es que efectivamente nosotros cuando involucramos a toda la comunidad, se involucran a todas las plataformas de derechos humanos y a veces asumen que dentro de las plataformas están las centrales de trabajadores y como les decíamos nosotros a quien estaba liderando el proceso, tenemos que consultar expresamente a nuestros trabajadores porque puede ser que a veces se coincidan en cosas, pero a veces no. Entonces no debemos asumir que de pronto lo que está expresando un sector es lo que piensa el otro. Entonces siempre debemos tener consultas amplias. Esa es nuestra, digamos, como nuestra enseñanza. Tenemos que tener consultas amplias, escucharlos a todos, pero al final también de haberlos escuchados, nuevamente expresar qué fue lo que se construyó y validar si lo que nosotros pensamos que teníamos es lo que la gente quería que estuviera plasmado en el plan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Y vuelto con Armando rápidamente, como grande empresa, intercambio de aprendizajes, buenas prácticas. ¿Cómo hacemos para llevarlo esto también a homólogos, por ejemplo, a otras empresas, pero sobre todo clientes y proveedores, por ejemplo? ¿Se puede? ¿Lo hacen? 30 segundos. Sí se puede, cuesta trabajo, pero siempre operando en un marco normativo de competitividad, antitrust, ¿no? El tema de competitividad empresarial. Hemos trabajado, colaboramos con Pepsi directamente en muchos proyectos y esto lo hemos hecho porque sabemos que compartimos en varios países a la misma cadena productiva. Entonces es más fácil que tengamos una voz en común que estar solicitando de manera independiente temas similares. Y reitero que el sector empresarial es el donde nos debemos apuntalar para que realmente lleguemos a las pequeñas microempresas, al sector agroindustrial y también al sector informal. Muchísimas gracias, Armando. Con esto vamos a concluir este panel. No queda más que decir muchas gracias a todos ustedes. Concluir también diciendo, no hay miedo, hay un gran sentido de responsabilidad y hay un gran sentido de voluntad de parte del sector empleador para hacer más y seguir construyendo y fortaleciendo estos puentes y estos espacios de diálogo para realmente atender las preocupaciones y los problemas que hemos reconocido de manera también conjunta. Así es de que muchísimas gracias, que este sea uno de muchos espacios de diálogo. Muchísimas gracias. Los invito a quedarse al segundo panel, ya con una difícil tarea para Carla, para su moderación. Adelante.
A los panelistas vamos a correr, les pido mil disculpas, y a ustedes también por su tiempo. Quiero empezar diciendo una cosa muy clara, que lo decía Armando hace un momento de Coca-Cola. La OIE y el rol de todas las cámaras empresariales somos eso, la voz de las empresas. Y justamente escuchábamos hoy las experiencias de Colombia, las experiencias de Trinidad y Tobago. Ayer hablábamos de las experiencias de Guatemala, las experiencias de Chile, todas las cámaras empresariales de los distintos sectores en Latinoamérica. Estamos trabajando y estamos comprometidos con acciones claras, y no a partir del anuncio de los principios rectores de Naciones Unidas de Derechos Humanos y Empresas, sino así lo hemos hecho. Esa es la razón de la creación de las organizaciones empresariales y la razón principal de lo que hacemos cada día por las empresas a las que representamos. Rápidamente les quiero presentar a los panelistas que me acompañan. Laura Jiménez, jefe del Departamento de Política Social de la UIA de Argentina. También nos acompaña Reginaldo Esquer, vicepresidente del Comité de Justicia y Asuntos Fiscales de Coparmex de México. Y nos acompaña también Jenny Bento, presidenta del Comité de Derechos Humanos y Empresas de CONFIEP. Así que bienvenidos Jenny, Laura y Reginaldo. En ese rol justamente de ser la voz de las empresas, voy a unir las dos preguntas del panel en una sola para que podamos aprovechar mejor el tiempo. Tienen, creo yo que tenemos 3 minutos cada uno para poder responderlas. Estoy en lo correcto en tiempo. Así que les voy a agradecer brevedad. Empezamos con Jenny, que nos puedan compartir los tres las buenas prácticas, las experiencias, los programas que han estado promoviendo desde sus cámaras empresariales y federaciones con sus socios para poder adaptarnos, promover e implementar los principios rectores de Naciones Unidas. Perdón, y los desafíos, que sería la segunda pregunta. ¿Qué desafíos y recomendaciones tenemos hacia adelante? En 3 minutos, ¿no? En 3 minutos. Punto 10 porque te quité 10 segundos. Perfecto. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias. En primer lugar, mencionar que esto es un punto de partida. De hecho, que hay un gran camino por recorrer para implementar los principios rectores en empresas y derechos humanos en el Estado peruano en todos los pilares. Y en esa línea mencionar que como primer punto de partida, reconocer que hay un proceso de diálogo para la construcción de confianza y generar respeto, ¿no? Sobre la base también de sinergias para generar desarrollo que nos permitan alcanzar, colocar a la persona en el centro y por el otro avanzar en el cumplimiento de contribuir con el cumplimiento de los ODS. Y en esa línea quiero saludar tener espacios multiactor, como por ejemplo para la elaboración del Plan de Empresas y Derechos Humanos fue un espacio muy importante. Seguidamente, las mesas que se han creado para su implementación en este año. Y otro espacio importante, el que ha sido el mecanismo para los defensores y defensoras de derechos humanos, y actualmente estamos involucrados activamente en lo que es la Política Nacional de Derechos Humanos del Estado peruano, como primer punto. Como segundo punto, creo que ha sido importante desde el lado de la CONFIEP y desde el lado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, generar espacios de reflexión que nos permitan avanzar en la implementación de los principios rectores. Y ahí mencionar que tenemos comités en derechos humanos, comité social, comités de género y de diversidad. Y además, Dante por ahí en alguna presentación mencionó la importancia de normalizar el lenguaje, es decir, de incorporar las empresas, el enfoque de derechos humanos y los estándares, los principios rectores, y en esa línea siento yo que estamos avanzando, porque ahora a través de estos comités seguimos reflexionando, seguimos colocando el avance en la importancia de los principios rectores y también capacitándonos y sensibilizándonos en la importancia de implementar los procesos de debida diligencia. Esto está muy concentrado hoy en las grandes empresas y la idea es ir avanzando en que esto llegue a las medianas y a las pequeñas empresas, donde yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. No sé cómo voy con el tiempo porque ¿me quedará un minuto? Adelante. Perfecto, muchas gracias. Y otro gran tema importante que veo es que se ha dado un avance importante en el buen gobierno corporativo. En esa línea, varias empresas, repito, muy concentrado en las grandes. La idea es avanzar hacia adelante con las medianas y pequeñas, pero hay iniciativas de políticas en derechos humanos, un código de conducta, incorporar el cumplimiento de los derechos humanos, políticas en cambio climático, cajas de herramientas orientadas a una conducta responsable, cajas de herramientas para cómo hacer procesos de debida diligencia, en algunos casos algunas empresas lo tienen, desde la CONFIEP, el Yo Respeto que nos ha permitido trabajar con la pequeña y mediana empresa.
Y finalmente, en cuanto a los avances en los procesos de debida diligencia en derechos humanos, varias empresas han avanzado en la línea de, primero, identificar cuáles son los potenciales riesgos e impactos, no solamente los riesgos hacia el negocio, sino los potenciales impactos hacia las partes interesadas, reales, potenciales y percibidos, que eso es importante. Otros han avanzado además en lo que es tener sistemas de gestión de riesgos e impactos también, ya es un nivel más avanzado, y otras ya propiamente han realizado procesos de debida diligencia en derechos humanos. Aquí quiero precisar que en un 50-75% de empresas de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía señala que lo ha hecho o está en proceso de ejecución de procesos de debida diligencia, y ahí el reto más grande, diría yo, que es incorporar a la cadena de suministros con una especial atención a los proveedores locales y a los proveedores que se tiene en las comunidades, que ese es un gran reto por superar. Y eso ha permitido un efecto contagio. Quisiera destacar casos como de Sodexo o casos como otros proveedores de la cadena que ya también han avanzado en hacer sus procesos de debida diligencia. Y otras empresas, por ejemplo, han optado por voluntariamente presentarse a los reconocimientos que ha otorgado la Sociedad de Minería o el propio Estado a través del Ministerio de Energía y Minas, como Antamina, como Anglo American, como Newmont y otras empresas extractivas que han ido avanzando en hacer estos procesos de debida diligencia en derechos humanos. Y otras tienen cláusulas contractuales en los, valga la redundancia, en los contratos, donde se les exige a los proveedores el respeto al buen gobierno corporativo, el respeto y cumplimiento de los principios rectores y de las otras políticas sociales de inclusión, diversidad y de género que tengan las empresas. Los retos son muchísimo más grandes, pero uno de ellos es el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Sí, hoy es el tiempo, así que Reginaldo, Coparmex. Gracias. Gracias, muy amables. Bueno, yendo al grano y al punto, para quienes no conozcan a Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, es un organismo empresarial, técnicamente, legalmente, nos reconocemos como un sindicato patronal. Ponemos en el centro de todo a la persona y por lo tanto cada actividad que realizamos lo hacemos de acuerdo con los valores que nos rigen. Pero para que esto no solamente se vea en el discurso, déjenme ponerles, por ejemplo, una iniciativa presentada por Coparmex al resto del sector empresarial y luego al gobierno fue precisamente el incremento en el año 2022, después de la pandemia que todavía seguimos padeciendo, un incremento significativo al salario mínimo de los trabajadores. Y creemos que a pesar de que nos costó eso con el propio sector, críticas del propio sector, el Coparmex mantuvo su propuesta de generar este incremento significativo porque consideramos que un mejor salario genera un mejor desarrollo económico, es un ingreso digno y desde luego pues esto ayuda desde nuestra perspectiva todo el proceso desde luego de la mejora de salud, de mejora de todos los aspectos que requerimos como sociedad. Particularmente quiero referirme a una iniciativa que en Coparmex, ahorita lo decía Fernanda en la anterior mesa de trabajo, tenemos que generar confianza, no tenemos entre los actores la confianza para platicar y dialogar de una manera correcta, por lo tanto, hemos puesto en la mesa un nuevo punto de partida, una nueva propuesta, la hemos llamado Economía de Mercado con Desarrollo Inclusivo. Hemos entendido que el modelo económico que hemos estado impulsando no ha funcionado. Hemos crecido en el Producto Interno Bruto, ha crecido nuestra economía, pero los niveles de pobreza se siguen manteniendo muy altos. Pobreza y pobreza extrema. Tenemos que dejar claro que no se puede atender solamente una parte de la sociedad desatendiendo a otras. Todos estamos en el mismo barco llamado México. Este nuevo modelo económico que proponemos es un nuevo punto de partida, como lo mencionamos. Comparte, desde luego, algunos principios y preceptos internacionales sobre derechos humanos, en tanto que se rige por los principios de respeto a la dignidad humana, la libre competencia, un régimen democrático y de derecho y la acción solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y del gobierno, estableciendo a la empresa como motor de cambio y el respeto de las libertades y los derechos humanos mediante el fortalecimiento del Estado democrático y de derecho, el impulso de políticas económicas de mercados solidarias y el desarrollo inclusivo y sostenible como pilares fundamentales
de este modelo. Con esta propuesta estamos invitando a todos a sumarse. Ya hemos iniciado este proceso de diálogo con actores públicos, diputados, senadores, gobiernos, partidos políticos, otras organizaciones empresariales, desde luego a la academia, porque entre todos, como se ha mencionado ya algunas veces, debemos discutir, debemos conciliar, y aun y cuando hoy aparentemente tengamos posiciones contradictorias y contrapropuestas. Creemos que es hora de construir, de generar acuerdos para progresar y de buscar entre todos soluciones reales a desafíos que son urgentes. Finalmente, queremos hacer de esta economía de mercado con desarrollo inclusivo nuestra guía para detonar el talento y la creatividad que tenemos de emprender e innovar, aprovechando desde luego la pluralidad y la solidaridad para crecer de manera sostenible e incluyente, para darle lo mejor a nuestras familias, a la sociedad y al mundo. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con Laura, la UIA de Argentina. Muchas gracias, Carla. Bueno, voy a exponer con un enfoque en los procesos, intentando sintetizar algunas de las lecciones aprendidas en el desarrollo de iniciativas multiactor por la Unión Industrial Argentina. El primero es la importancia de dar un puntapié inicial con un acuerdo político que se funde en un consenso amplio sobre los objetivos e intereses en común de las partes. La asociación con otros grupos de interés es una decisión política, es un acto político de la gremial empresaria y de las empresas, y si bien las experiencias pueden tener distintos actos germinales, lo que realmente puede inclinar la balanza es el apoyo de los más altos niveles de dirección, con un compromiso serio y claramente expresado desde el principio. Esto implica reconocer los representantes de los grupos de interés involucrados como interlocutores válidos y escuchar en forma activa sus preocupaciones y tener un enfoque cooperativo basado en el respeto mutuo. Como número 2, involucrar a los socios territoriales y sectoriales y a los técnicos ejecutores en las etapas tempranas de diseño de los objetivos y del plan de acción, pero también en instancias ulteriores de seguimiento. Esto para nosotros ha valido tanto hacia adentro del sector empresario, donde hemos diseñado estrategias para promover la conducta empresaria responsable en distintas cadenas de valor, como también en vinculación con otros socios, y ya se ha mencionado, pero quiero destacar la experiencia de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil, cuyo diseño y objetivos estratégicos nacen de un amplio acuerdo tripartito en la región, una gran participación de los estados con puntos focales empleadores y trabajadores, que continúa activa hasta la fecha, se fundó en el 2014, atravesó la pandemia, ha atravesado muchas instancias de evaluación y mejora, y sigue vigente y sigue con compromisos muy firmes y con acciones concretas en el territorio. El tercero es trabajar con un enfoque basado en riesgos, apoyarse en la investigación en caso de ser necesario y en datos que den cuenta de la situación en el territorio. Diseñar una hoja de ruta, adoptar objetivos, priorizarlos con base en el consenso, acordar los resultados esperados en cada etapa, pero también estar dispuestos a revisarlos y a readecuarlos en base a lo que va sucediendo en la ejecución del plan y a las experiencias que traen los distintos socios. Y para cerrar, desafíos y pasos siguientes. Lo hemos hablado en otros paneles, involucrar a las pymes en las cadenas de valor, fortalecer nuevas cadenas de valor que todavía no han trabajado en esta agenda, y acá destacar estrategias asociativas entre pares, con la importancia del rol que puede asumir la gremial empresaria en capacitación y en vinculación, en generar espacios para compartir buenas prácticas, pero también vincularse con otros actores y con los gobiernos. Fortalecer los lazos con los demás grupos de interés es clave, y para esto es muy importante comunicar bien el compromiso del sector empresario, comunicarlo con hechos, con datos, y decía involucrar a los gobiernos y aprovechar estas plataformas para promover políticas públicas con impacto en el desarrollo. El impacto de estos proyectos de iniciativas multiactor solo pueden proyectarse a largo plazo y ser efectivos con entornos institucionales fuertes, con un contexto económico-financiero propicio para el desarrollo de empresas sostenibles, libres de corrupción, libres de informalidad. Hemos dicho más temprano que no hay un desarrollo sostenible si no es inclusivo, pero es necesario insistir sobre las dificultades de trabajar por la efectivización de los derechos humanos en una región que está hoy marcada por la pobreza estructural. Gracias, Carla. Muchas gracias, Laura. Creo que gracias porque han corrido con compartir sus experiencias,
pero hay 4 reflexiones puntuales que me gustaría compartir, que resumen no solamente las experiencias de ustedes en México con la Coparmex, con la OIA en Argentina, con la CONFIEP en Perú, pero también con todas nuestras organizaciones, el COEP en Honduras, el CACIF en Guatemala, en Chile, todas las organizaciones que en el mundo formamos parte de la OIE. Hay resultados, hay evidencia, y esto se debe primero a que actuamos en un marco claro. Tenemos un marco claro de actuación que poco se ha mencionado, pero más allá de si se tiene o no se tiene un plan de acción nacional en un país o en otro, la evidencia precisamente que tenemos es ese compromiso desde la acción empresarial, y que tenemos un marco que data de mucho atrás y que simplemente los principios rectores de Naciones Unidas vinieron a recoger, vinieron a recordar, y es la Declaración Universal de Derechos Humanos. El segundo, por supuesto, las constituciones políticas de la República, de la legislación nacional de cada uno de nuestros países, que desde las cámaras empresariales hemos venido promoviendo una cultura de legalidad y de cumplimiento en cada uno de esos países. El tercero es esa implementación que venimos haciendo bajo el principio justamente de carácter voluntario que nos otorgan los principios rectores a las empresas, y el pilar de respeto, que es muy importante y que aquí en las experiencias escuchadas el día de hoy justamente se vuelve a reafirmar esa capacidad y ese compromiso con acciones, con programas de formación, con programas de políticas, con programas de capacitación, de difusión, de acompañamiento a las empresas en estos procesos de implementación, que no son más que un sistema de gestión, como bien decía Dante ayer, con el lenguaje de derechos humanos, pero que es el sistema de gestión de muchas cosas que ya implementamos, con un compromiso que va más allá y que también hoy mencionaba Jenny en temas ambientales, laborales y demás. Así que tenemos muchísimos ejemplos: conducta empresarial responsable en Chile, en otros países, responsabilidad social empresarial, los programas ambientales, las políticas laborales y demás. El segundo de los puntos quizás más importantes que también vale la pena, que también hoy se ha hablado, estos procesos de construcción de confianza han sido posibles cuando se construyen y se sientan y se actúa con interlocutores que son actores, que son partes interesadas, que permiten un diálogo con estos actores legítimos, representativos, y que son actores comprometidos con este objetivo de construir y de respetar los derechos humanos. Los desafíos mayores, como bien lo decían, la implementación en las pequeñas y medianas empresas, porque los sistemas de gestión, aunque las acciones, las empresas las pongamos en práctica, para poder implementar un sistema de gestión que genera la evidencia, la documentación, pues se requieren recursos. Y dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de los sectores, más o menos recursos necesarios, y no hablo únicamente del recurso humano, del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de los recursos financieros para poder agregar un procedimiento más, un sistema de gestión adicional en estas empresas. Sin embargo, nuestra experiencia, y hay muchísimos casos, es las empresas lo están haciendo. Y el mayor de los desafíos en esa misma línea es que necesitamos mejorar y ampliar, y aquí sí hablo de la importancia de la política pública como un punto en común, porque la política pública más importante, más allá de un plan de acción nacional de derechos humanos y empresas, es crear las capacidades para facilitar la inserción de toda la actividad económica y todos los actores económicos en la formalidad para la generación de trabajo decente, de empleo decente. El mayor desafío que compartimos, que es común en Latinoamérica, es la informalidad, y en esa línea precisamente, en la medida en que se fortalezca la informalidad, en la medida en que o la formalidad más bien, que se facilite la inserción de la informalidad a la formalidad, vamos a también a cumplir más y a poder garantizar más ese cumplimiento del pilar
del Estado, de las obligaciones del Estado, que son los pilares de proteger y los pilares de remediar. En la medida en que un Estado hace posible que la actividad económica se desarrolle en el área formal, en esa medida podrá proteger y garantizar esa protección de derechos humanos, como también el pilar de remediación. Así que son esas quizás las mayores reflexiones que estamos dejando y que continuaremos trabajando, compartiendo y comunicando todas las experiencias que estamos teniendo a nivel empresarial, pero también continuaremos construyendo y sensibilizando al sector en general, a los distintos sectores y a las empresas sobre la importancia de la utilización de este lenguaje que, repito, no es nuevo y que nos queda claro hoy. Muchísimas gracias, Luis Rodrigo, y a la OIE por acompañarnos, por invitarnos y por apoyarnos a todas las cámaras empresariales a nivel global. Muchas gracias a ustedes, Carla. Yo creo que nos llevamos grandes lecciones, grandes ejemplos y muchos mensajes. Y creo que para concluir me quedo además con uno muy importante, es el reconocer que las empresas necesitan aliados fiables, aliados empáticos, y que el sector privado no puede hacer frente a todos los desafíos de derechos humanos por sí solo. Hay una gran necesidad de que las instituciones públicas también asuman el rol que deben asumir, y sobre todo debemos superar esta dinámica de confrontación. Ya lo mencionaba en la mañana Roberto Suárez, superar esta dinámica de la confrontación y voltear a ver al diálogo, a la acción colectiva como la respuesta para afrontar todos estos retos. Así es de que concluyo con nuestro compromiso, que es serio, que es responsable, para avanzar en esa acción colectiva. Así es de que la OIE y sus organizaciones lo tienen muy claro, es nuestra prioridad y está en nuestra agenda. Muchísimas gracias y una disculpa al siguiente panel que les hemos quitado unos minutos. Muchas gracias.